Y hablando de Alejandro Moreno Cárdenas, ahora vámonos al tema de Colosio. A mí me parece muy importante lo que está pasando con el tema de Luis Donaldo Colosio, porque la Fiscalía General de la República está reabriendo el caso, no va por la reapertura de este caso. Y la fiscalía acusa particularmente a Jorge Antonio Sánchez como una persona que estuvo en el lugar del asesinato de Colosio y que los estudios demuestran que hubo sangre en su ropa y que las pruebas demuestran que sí disparó un arma de fuego, pero este señor, que era un agente del CISEN, lo sacan. O sea, la Fiscalía General de la República. Es importante esto porque Laura Sánchez Ley ya lo había mencionado desde hace mucho. Laura Sánchez Ley es una periodista que desclasifica los expedientes de Colosio, que tiene toda una investigación, tiene una década hablando de Luis Donaldo Colosio, tiene una década hablando del segundo tirador. Un segundo tirador que hasta este momento la fiscalía había omitido por completo, que en su momento se descartó. Dijeron solamente es Mario Aburto, solamente es Mario Aburto y solamente es Mario Aburto. Y cuando volteas a ver los expedientes y ves que la Fiscalía General de la República ya menciona a este agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, de, de ser un posible segundo tirador, o sea, revive la teoría del segundo tirador y que todo podría apuntar justamente a Jorge Antonio Sánchez Ortega. Los priistas, en vez de decir, no es que queremos que se haga justicia, no es que queremos que se sepa la verdad y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no sé, creemos en las autoridades, en vez de aventarse esa, aplican la misma que aplicaron en 1994, decir que es Mario Aburto y que se cierre el caso. Esto, cuando escuchamos, porque van a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas dice que ellos emitirán un comunicado, pero que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando dañar la imagen del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas no se dio cuenta de la soga que se metió solito, sin ayuda al cuello. No se dio cuenta, miren lo cabrón que no se dio cuenta Alejandro Moreno Cárdenas del problema en el que se acaba de meter. De la petición de Luis Donaldo Colosio Jr. la entiendo, esa sí la puedo entender porque es familia, independientemente de si es un tema político o no, al menos él sí, ahí sí te la puedo comprar, de que diga, sabes que ya mejor indúltenlo, cierren el caso e indúltenlo, porque ya queremos descansar, ¿no? Asesinan a su papá en el 94, ahora él es político, ahora está en la esfera política, ahora hay críticas hacia él. Entonces, esa parte la puedo entender más. Pero el PRI cuando dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría intentando dañar su imagen a través de retomar el caso de Colosio y que la Fiscalía General de la República, lejos de querer cerrar el caso, va por la reapertura del caso y apuntan a un segundo tirador, mencionan nombre y apellido. Y lo peor del caso es que la Fiscalía General de la República señala a nada más y nada menos que a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, de haber rescatado a este agente de CISEN. Eso es lo peor del caso. O sea, que están involucrados, está involucrando un personaje tan oscuro para los panistas que se deslindan de él cada oportunidad que tienen. Y que ahora lo usan para atacar, ¿no? A Omar García Harfuch, porque, es que él estuvo en el mismo lugar, ¿no? Ella nos debería de decir si tuvo algo que ver o no. Cuando Felipe Calderón es el verdadero responsable de Genaro García Luna en una estrategia de seguridad que fue realmente operada por el cartel de Sinaloa. Entonces, y eso ya demostrado por Estados Unidos, no nada más es una nota en Deutsche Welle, nada más es meramente una investigación ya que se llevó a cabo con testimonios, con pruebas, y solamente estamos esperando la sentencia. Entonces, cuando volteas a ver lo que la Fiscalía General de la República está presentando, que es o sea, resurge el nombre de Genaro García Luna luego de que la fiscalía lo acusa de estar implicado no como tal en el asesinato, en el magnicidio de Colosio, sino en limpiarle la imagen o en rescatar a este agente de CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, que en las pruebas sale positivo para pólvora, o sea, sale positivo que él disparó un arma y que tenía sangre en su ropa. Pues obviamente, Alito Moreno se trepa en una lámpara. E insisto, lejos de que Alito diga que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, Alejandro Moreno revive entonces la otra teoría, que es la teoría más fuerte que ha existido en los últimos años desde el magnicidio de Colosio, que ellos estuvieron implicados en la muerte de Colosio. Porque yo sé que muchos han dicho, ¿no?
que Salinas habría mandado a matar a Luis Donaldo Colosio porque se le había salido del corral después de este discurso de es que tengo hambre y sed de justicia, no hambre de sed, ¿no? Sino hambre y sed de justicia, él sí lo dijo bien, que de por sí ya era un discurso reciclado de Martin Luther King. Y muchos a lo largo de la historia hemos dicho, no, no, ¿por qué no? Sencillo. El PRI con Salinas ya venía muy cuestionado por si realmente había ganado o no la presidencia de la República. Años después tenemos a panistas diciendo que efectivamente no la había ganado, sino que se la habían robado, que la había ganado Cárdenas. Pero en ese momento venía muy cuestionado el PRI. Era un PRI ya débil, que necesitaba afianzar su permanencia en el poder. Y una lamentable estrategia política es la victimización. Cuando tienes víctimas del poder, cuando tienes personas que son víctimas de algo, generan una cierta empatía con la población. Y de los documentos que existen de la época, y quienes lo vivieron lo recordarán todavía más, Luis Donaldo Colosio no terminaba de pegar con la población hasta este discurso. Luis Donaldo Colosio la veía complicada, ¿no? Como para amarrar con la gente, no la tenía tan fácil. Y al final Luis Donaldo Colosio saca este discurso y pega, y entonces empieza a crecer y empieza a crecer, y entonces lo matan. Para muchos, lo que en realidad pasa es que lo mandan a asesinar los del PRI para poder ganar la presidencia. O sea, lo convierten en un mártir para asegurar un sexenio más. Y luego Cedillo ya sabemos lo que pasa, Cedillo se lo termina entregando al PAN. Entonces, sí se podría como configurar al menos esta historia, sobre todo cuando Alejandro Moreno Cárdenas solito dice, en vez de que investiguen y se lleguen a las últimas consecuencias, dice que el presidente lo que quiere con el caso Colosio es dañar la imagen del PRI. De verdad, Alejandro Moreno Cárdenas será todo el cabrón que Xochitl quiera que sea, pero a veces no se da cuenta de los problemas en los que se mete, sobre todo cuando le toca hablar de temas tan complicados como es este. Escuchen. Más importantes, hay que dejar clara la posición del PRI. Habremos de sacar un comunicado muy puntual después de lo que se ha venido señalando, porque no lo señalamos desde ahora, desde hace más de 2 años, siendo dirigente nacional del PRI, lo dejé muy puntualmente, que era un tema que querían utilizar para lastimar al PRI. Esta es la ley, hay un asesino confeso y es Mario Aburto Martínez, y lo dijo una autoridad jurisdiccional, y tiene que estar en la cárcel. Esa es la posición del PRI. Aquí podemos representar posiciones personales de alguien que quiere hacer algo a título personal. Esto no es un juego, es el Estado mexicano, es la ley. Y tenemos que garantizar la ley y no dar espacios a que alguien haga cosas hacia el futuro y no tenga un castigo. Mario Aburto es el asesino confeso y el PRI exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel, y jurídicamente haremos todos los trámites. Lo que quieren hacer es querer lastimar al PRI. Eso está ahí. Y no puede ser posible que de manera perversa, hoy, quien debe llevar los destinos del Estado mexicano de manera responsable, pretenda hacer un trabajo político rumbo a la elección para denostar un partido político. No lo vamos a permitir y se los vamos a señalar. Mi última pregunta, también para usted, presidente. Nada más aviéntense esa. Según Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es hacerle daño al PRI y que no se lo van a permitir porque hay un asesino confeso, aunque hay una documentación de que a Mario Aburto lo torturaron, aunque hay pruebas de que Mario Aburto no habría actuado, o sea, hay evidencia. Ahí está la desclasificación de archivos de Laura Sánchez Ley. Yo les recomiendo ampliamente que la vean, porque está todo documentado desde hace muchísimos años. Lo del segundo tirador, todo está documentado desde hace muchísimos años. Y es muy interesante cómo ahora ya sale el tema. Y sobre todo se hace fuerte el tema porque pues, Luis Donaldo Colosio le pide al presidente que indulte a Mario Aburto. ¿Qué es lo que pasa en la mañanera? Lejos de querer dañar al PRI, como Alito Moreno solito se puso la soga al cuello, el presidente dice que esto es un asunto de Estado. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas, pues solito vuelve a reavivar estas teorías que quizás no quería, y sobre todo las reaviva en tiempos donde no sé si ustedes se acuerdan que el nombre de Beltrones sonó muchísimo como el presunto autor intelectual
del asesinato de Colosio. ¿Y a quién regresan los priistas hoy? ¿A quiénes reviven los priistas? ¿A quiénes sacan de su sarcófago para una pluri? Más bien para una senadura, porque ni siquiera es pluri. Es para disputarse una senaduría. Es otra vez a Beltrones. O sea, los priistas en tiempos donde reviven a Beltrones, a Manlio Fabio Beltrones, lo sacan del sarcófago, lo meten al Senado o buscan meter a Beltrones al Senado y amarrar la senaduría de Beltrones, por cierto. Y entonces sale el tema de Colosio y obviamente no les favorece. Pero hay también que ser honestos. Luis Donaldo Colosio, hijo, hace esta petición. Laura Sánchez Ley dice que ella siente que es más política. Pero aún así es el hijo, todavía de él, insisto, todavía te lo esperas, todavía dices, bueno, han pasado muchos años y bueno, se esperaría que en el caso al menos de su hijo, pues sí fuera un tema más legítimo. Pero en el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones maneja muy bien el tema. ¿Cuántos años no se ha manejado Manlio Fabio Beltrones entre la sombra y la luz, entre las sospechas de si él fue el autor intelectual o no? O sea, cómo realmente viene Manlio Fabio Beltrones manejando el tema y Alejandro Moreno Cárdenas no le aprende ni siquiera a manejar el tema. Alejandro Moreno Cárdenas lo que hace con esta declaración es ponerse la soga al cuello porque en ningún momento se menciona la imagen del PRI. Es más, el PRI debería de ser el primer interesado en que se llegue a las últimas consecuencias, pero lo hacen político y dan una declaración en donde más que declaración parece que se están echando la soga al cuello y que están aceptando ciertas culpabilidades. Casi parece de esas frases de a petición no pedida, culpabilidad manifiesta. Y justo en este tenor, pues ahora va lo que dijo el presidente, porque el presidente en la mañanera, en la conferencia de prensa que tanto hace enojar a muchos y que tan copiada es, el presidente pues justamente menciona el tema de Colosio. Y el presidente, desde este tenor, retoma cómo van las investigaciones, donde, insisto, se menciona el caso de Genaro García Luna, o sea, que Genaro García Luna, porque García Luna trabaja en el CISEN, entonces en ese periodo les habría tocado. Y lo que dice la fiscalía es que Genaro García Luna pues rescata básicamente a esta gente del CISEN que no pisa básicamente la cárcel, ¿no? Que tenían evidencias, que tenían pruebas para detenerlo, para procesarlo y para investigarlo y que no lo tocaron pero ni con el pétalo de una rosa. Y el que entra en ese escenario es Genaro García Luna. Entonces imagínense el boletote que ahorita traen encima los del PRI y los del PAN. Pero el presidente pues muy respetuosamente le dice a Luis Donaldo Colosio que pues él entiende la situación tan complicada que representa para su familia, pero que él no puede frenar la investigación porque el asesinato de Colosio es un asunto de Estado. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Homicidio del licenciado Colosio para los jóvenes, porque esto fue en 1994. Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también de Wolfgang, también asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al
finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado de el licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto, incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Y sí, pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. Yo es la primera vez. Puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la Fiscalía, o sea, no sé si hace 6 años la Procuraduría hizo lo mismo, o hace 12, según yo, no. Es hasta ahora. Entonces, pero a lo mejor él tiene información sobre esto y sería muy bueno que la aportara. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen, ¿sí?, que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. Changos. Pues vamos a ver qué pasa. Las preguntas hay muchas. Y miren, yo sé que quizás lo que yo sé del caso de Colosio es nada. Yo tenía 2 años cuando eso pasó. A Colosio lo asesinan en el 94. Yo nací en el 92, ¿no? 21 de marzo de 92. O sea, yo nací en el 92, en octubre del 92, ahí para servirle a usted a Dios al pueblo. Entonces, año y medio tenía yo, 1 añito y medio, apenas daba mis pequeños pasitos. Entonces, yo, evidentemente, yo no sé. Y en mi casa poco se habló de política. Pero
siempre han existido muchos rumores, teorías de conspiración en torno al asesinato de Colosio. Una de las más fuertes que yo escuché es esta, ¿no? Que habría sido justamente asesinado por Salinas. Muchos dicen, insisto, que es que porque ya les estaba desbocando del carril. Y yo digo, en realidad no, porque cuando te pones a investigar a Colosio, Colosio siempre fue muy cercano a Salinas. O sea, Colosio no hacía nada sin que Salinas no se lo autorizara. Ese discurso de tengo hambre, perdón, pero por un discurso ya hiciste enojar a Salinas de Gortari. No, no te la compro. Entonces, más parece que fue, si es que va por esa teoría, que habría sido justo para no perder, o sea, no perder las elecciones y afianzar aunque sea un sexenio más. La pregunta en este momento es justamente en dónde está este individuo. Y por eso la intención de la Fiscalía General de la República de reabrir la investigación, al menos es lo que sabemos, porque ya hay muchas otras veces que hemos cuestionado a la Fiscalía General de la República, porque lejos de querer hacer su chamba, realmente parece que quiere hacer la chamba contraria. Entonces, habrá que ver, estamos buscando, mi querida Laura Sánchez Ley, que es la expertaza en este tema, ya trae toda la desclasificación, ha escrito libros de esto, tiene una década investigando el tema, ha tenido una agenda compleja, pero justo esperamos, ¿no? Terminar de amarrar la agenda con ella para pues para poder terminar de poner estos puntos finos de lo que se sabe respecto al asesinato de Colosio o lo que ella pudo investigar, que veo a muchos que justamente dicen, no, es que Mario Aburto fue solo, y de hecho Laura Sánchez Ley es la que ha defendido porque tiene los documentos donde se prueba que existió una segunda persona, no nada más Mario Aburto, y de ahí se desprenden muchos otros temas. De hecho, dice que la trataron de loca. Sí, de hecho dice Laura que la trataron de loca, que hubo un rato que la trataron de loca, que incluso la han invitado a programas y que la tratan de loca, ¿no? Que dicen que para qué, o sea, casi la invitan para acusarla, ¿no? De intentar ahí encubrir, como lavarle la cara a Mario Aburto y demás, ¿no? Como si ella fuera la defensora de Mario Aburto, cuando lo único que ella está haciendo es exhibir las pruebas que tiene respecto a una desclasificación de archivos enorme, que como dato quiero decirles que las desclasificaciones de archivos no son gratuitas. ¿Ok? Son desclasificaciones que cuestan muchísimo porque el santo INAI lo que hace es que cuando quieres desclasificar ese tipo de archivos de hace muchos años que no están digitalizados, te pone varias opciones y tú decides de a cómo la copia. De hecho, en algún momento yo quise descargar unos archivos y me decían que las copias estaban a 10 pesos. Vaya, ya ni en las tiendas enormes estas donde venden papelería, te los venden la copia a 10 pesos. Ya ni ahí. O sea, una copia en blanco y negro a 10 pesos. Entonces ella tuvo que ir al archivo y llevar sus copiadoras, llevar para copiar discos y copiar y desclasificar y sacar toda esta información para después analizarla, porque hay muchos obstáculos para querer hacer esto. Entonces, hay ojo con el tema. Vamos a buscar todavía nuestra querida Laura Sánchez Ley para pues, darle más seguimiento a todo esto.